tiene el acercamiento a una persona así llamada gurú o gurú, quiere decir que no se puede iniciar en la espiritualidad. Sí se puede iniciar en la espiritualidad. Siendo en la espiritualidad de una manera amplia, claro, hay muchos caminos. En el caso específicamente del Yaísmo de Cachemira, se hace especial énfasis en la importancia del gurú, ¿no? Hablando de este camino. Cada camino tendrá su... Y tampoco el Yaísmo de Cachemira es restrictivo para los quienes no tengan gurú. Pueden hacer todo lo que quieran. Ahora, se dice, el gurú abre una puerta en el interior de uno al dar esta gracia, al brindar esta gracia, que el camino empieza mucho más fuerte, de una manera mucho más fuerte en ese momento. Y por otra parte, esto de ninguna manera tiene que ser tomado como una posibilidad de carencia, o de imposibilidad, o de limitación en algún modo. ¿Por qué? Porque la misma tradición dice que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Y acá no hay problemas de que uno viva en India, viva en Argentina, o la época en la que sea. Eso nunca es una limitación. Cuando la Shakti, cuando este poder tiene que subir hacia un buscador que está maduro y que está listo, de una manera o de otra esto ocurre, sin que en serio sea una limitación. Entonces, bueno, Trika, vamos a ir un poco... ¿Cómo es que el Yaísmo llegó a Cachemira? Acá dice, ¿tu nombre? Ángel. Ángel. Sí, se dice que Shankaracharya vivió entre los siglos 9 y 10. Acá también ocurrió más o menos al mismo tiempo. Hay una etapa antigua del Yaísmo cuando llega a Cachemira. Esto pasó siglo VI, siglo VII de nuestra era, claro, ¿no? Y hay toda una serie de maestros, justamente como esta tradición le da tanta importancia al maestro espiritual, le da tanta importancia a los linajes. Porque claro, un maestro no nació de un repollo. El maestro espiritual es discípulo de otro maestro. Y ese otro maestro también es discípulo de otro maestro. Entonces no es solo la presencia de un maestro, es la presencia de linajes. Linajes centenarios, linajes milenarios. Entonces así es que hay maestros hoy día que todavía conservan la lista de maestros que se remontan hasta cientos y miles de años en la antigüedad. Entonces se sabe que en el siglo VII, siglo VIII, en esa región, claro, India no existía como la conocemos hoy, eran diferentes reinos, en tal reino reinaba tal rey, eso la historia lo registra muy bien temporalmente, y acá fue que llegó tal sabio, tal Mahatma a Cachemira, simplificando, esta disciplina llegó a Cachemira en el siglo VIII, podemos decir, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, y empezó a tomar forma y ya se afincó en Cachemira. Y a partir de ahí estuvo en Cachemira con mucha intensidad, con mucho desarrollo, durante 200 años, 300 años, hasta el siglo X, comenzado el siglo XI. El desarrollo el surgimiento de los maestros en esta época, entre los siglos 8 y 10, viene en paralelo con el desarrollo de diferentes escuelas de Shaivismo, de mucha bibliografía de Shaivismo, con muchos nombres sánscritos en las tres cosas, las escuelas, los textos y los maestros. Hoy día, la verdad, Wikipedia, Internet, hacen una tarea genial con eso, porque sobre todo la Wikipedia en inglés, en estas doctrinas, tienen muy buen material. Y ahí está todo lo que es listado. Hoy tenemos a Google, que nos ayuda muchísimo. Les voy a dar algunos nombres. Me voy a privar de darles muchos nombres también. Voy a dar los esenciales y, por supuesto, cualquiera que quiere un poco más de información, después lo conversamos y seguimos viendo. Pero preferiría evitar esto de dar docenas de nombres porque se puede poner un poco más complicado al respecto a esto. Pero bueno, la primera persona, el primer maestro, el primer sabio de mucha importancia en esta tradición fue en el siglo VIII y se llamó Vasugupta. Vasugupta, ahora vamos a ver cuando veamos un poco de los libros de esta época, la bibliografía de estos libros, de estas épocas. Vasugupta tuvo una experiencia mística muy fuerte en la que el mismo señor Shiva le dijo: anda a la montaña tal, fíjate en tal roca que vas a ver grabada una enseñanza. Tómala y compartila. Vasugupta hizo eso y esto
y esta enseñanza se transformó en lo que hoy conocemos como Shiva Sutras. Algunos de estos libros que tengo acá son precisamente los Shiva Sutras. En realidad los libros que tenemos acá son los Shiva Sutras comentados por un discípulo posterior a Vasugupta, o sea, con un comentario de otro maestro. Pero el texto original es este Shiva Sutra. Esto ocurrió en el siglo VIII y fue hoy día todavía Shiva Sutras son la escritura fundacional, por lo menos de esta etapa moderna del Jainismo de Cachemira. Swami Muktananda en un libro El secreto de los Siddhas nos dice: ahora voy a escribir brevemente, es apenas un párrafo de este texto, sobre la esencia del Jainismo de Cachemira. El mismo Shiva Supremo dio nacimiento a la filosofía Shaiva, y Vasugupta, un gran Siddha y cabeza de un linaje distinguido, la elaboró. El Shaivismo enseña que Shiva y Shakti son la causa del universo. No son dos, sino uno. La escritura principal del Shaivismo es los Shiva Sutras. Estas enseñanzas las reveló Shiva y se mantuvieron en gran secreto hasta que el gran Siddha Vasugupta las diseminó por todo el mundo. ¿Sí? Entonces, Shiva Sutras, una primera escritura fundacional, y de la que hoy contamos muchas ediciones en inglés y 2 ediciones en castellano, por suerte muy útiles. Después, muchos otros maestros. En muchas de estas tradiciones acá nombraste a Shankaracharya. Estas tradiciones son increíbles la cantidad de Mahatmas, la cantidad de sabios que contiene cada una de estas tradiciones son innumerables. Pero a mí me parece, viendo cada una de estas tradiciones, entre todas estas constelaciones brillantes, quizás hay un sabio que se destaca. Entre las maravillas hay uno que es, no como... Y quizás, ¿cuántos maestros tiene el Advaita Vedanta? Y Shankaracharya se destaca entre ellos, ¿no? Vidyaranya, Gaudapada, Govindapada. Shankaracharya es aún más predominante. Quizás porque haya sido más influyente que los demás, solamente. No sabemos. O más difusor, porque recorrió toda la India. No es comparar con otros, años, totalmente. Pero bueno, tremendo trabajo. Como nosotros lo percibimos hoy, totalmente. De la misma manera, en el Trika pasa lo mismo con la figura de Abhinavagupta. Si Vasugupta fue tan tremendamente importante en el siglo VIII por haber recibido los Shiva Sutras, que es el texto más importante del Trika, Abhinavagupta, siglo X, un poco después, fue el maestro más importante del Trika. Es de los pocos maestros del Trika cuya vida está, aunque sea parcialmente documentada. Se sabe que tuvo infinidad de maestros, cada uno le enseñó diferentes disciplinas, las dominó todas y tiene una bibliografía realmente increíble. Y en la vida de Abhinavagupta fue quizás la cima de este Trika. Apenas 150 o 200 años después de Vasugupta, Abhinavagupta fue tan importante, y uno de sus discípulos, llamado Kshemaraya, también fue muy importante. Kshemaraya fue, entre otras cosas, el autor de este Pratyabhijna, y les comenté que los Shiva Sutras, en realidad tal como lo conocemos hoy, es los Shiva Sutras originales comentados. Bueno, comentados por este otro señor, Kshemaraya. Entonces hasta acá di solamente el nombre de un libro, Shiva Sutras. No di el nombre de ninguna escuela de Jainismo de Cachemira, son 4, y nombré 3 maestros. Vasugupta primero, que recibió los Shiva Sutras, Abhinavagupta como persona destacada, y Kshemaraya. ¿Bien hasta acá? Bien. Los poderes sí. de Shiva. ¿Perdón? La gente, el habitante de India que adora Shiva. Quiero saber, yo lo sé, pero si usted lo puede explicar mejor, los poderes que tiene Shiva, ¿por qué se la conoce en el campo popular de la India y todos, en la forma más sencilla? ¿Por qué la siguen a Shiva, el que le va a rezar a Shiva? Esa es la pregunta. Interesante. Shiva es su nombre, ¿eh? Bueno. Shiva es su nombre. Sí. Uno confunde. Sí, los nombres en sánscrito que terminan con A, por lo general son masculinos. Perfecto. Shiva, Ganesha, Indra, Varuna, los Devas, podemos ver, son nombres masculinos, terminan con A. Shiva es su nombre. Vi una imagen de Shiva acá a la vuelta, vi una imagen de Nataraya acá atrás del telón.
Me dieron ganas de ponerlo, dije, a lo mejor no toco nada. Nos iríamos un poco de... No quiero profundizar porque nos iríamos un poco de tema ahora. Pero sí para comentar un poquito sobre esto, que es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es la adoración a Shiva o los poderes de Shiva principalmente en India? Shiva, y tiene relación con esto que comenté de que hay shaivismos que son teístas y otros que no son teístas. ¿A qué viene esto? Que muchas personas devotas de Shiva lo consideran a Shiva de una manera teísta. Shiva es el Deva, el dios, es parte de una tríada de dioses, es el encargado de la disolución. A veces se lo retrata con su consorte, con Parvati, es el papá de Ganesha y el papá de Skanda, de Kartikeya. Y tiene una determinada cantidad de poderes, sobre todo, y como siempre, cuando son estos dioses, tienen características, tienen atributos, tienen tareas, ¿no? Como la disolución del universo, nada más ni nada menos. Y es un dios sumamente adorado en India. Muchas veces se lo retrata en meditación, ¿no? Así con su piel celeste grisáceo, con 3 tiras de ceniza acá en la frente, y en una meditación extática, a veces con los ojos un poco abiertos, pero se ve que su mirada está volcada hacia adentro, ¿no? Como el yogi y el meditador por antonomasia. Este es un acercamiento teísta a Shiva. Ahora, ¿qué pasa? Hay acercamientos no tan teístas y más no dualistas. En este caso, Shiva no es tanto el Deva, Shiva es el nombre del absoluto. Un adorador, un buscador, un devoto, alguien que tiene su bhakti bien encendida, puede hacer un altar, una puya se llama en sánscrito, a Shiva o al Deva que quiera o a la Devi que quiera, pero a Shiva, y poner su imagen y adorarlo y sentirse feliz de estar ahí a los pies de su señor, de Shiva. Y una persona que no tenga esta cualidad tan bhakta, tan devota, perfectamente puede decir: Shiva, ese único Shiva, que es lo único que existe, es lo único que hay en mi corazón y en el corazón de todas las personas que me rodean y de todo lo que me rodea. Y yo lo adoro en mi corazón. Y este es un acercamiento más bien no teísta, sin nombre, sin formas, sin atributos. En mi propio Atman yace Shiva y hacia ahí. Y Dios todo eso, por ejemplo. Está perfecto. Todo eso, Shiva Lingam. Excelente, bienvenido todo eso. Todo eso está bien. Claro, ¿cómo va a estar mal? Por supuesto, claro. Porque después uno se identifica con un individuo y le gusta hacer esa adoración y está muy bien. Entonces, dualista, no dualista, todo junto. Ahora, a nivel popular, el tema poder atrae muchos devotos. Sí, por supuesto. Sí. Hay muchos devas. ¿Y qué es lo que busca el devoto con él? ¿Qué poder busca? Bueno, dependerá del devoto. Bueno, depende de lo que piensen. Claro, depende de lo que quiera el devoto. Yo estoy tratando de abarcar el trika, es muy inmenso, es muy grande. Entonces yo prefiero, más que lo que me parece a mí o lo que pueda parecer a un devoto a otro, intentar acercarnos a qué es lo que propone el shaivismo de Cachemira. El shaivismo de Cachemira, como tradición no dualista que considera a Shiva como el absoluto mismo, no va a estar muy interesado en poderes. Va a estar interesado en el reconocimiento de su propio ser. En el reconocimiento de Nashivam Vidyate Quachit. Nada existe que no sea Shiva. Y ese nada existe que no sea Shiva me incluye a mí mismo. Yo soy Shiva. Eso es a lo que invita el Trika. Después, claro, habrá devotos de todos los colores, con todas las naturalezas, con todas las intenciones, y habrá algunos que estarán muy felices de buscar tal o cual aspecto de Shiva o del Deva que sea. Pero en este caso, Nashivam Vidyate Quachit. Nada existe que no sea Shiva. Eso es lo que propone y a lo que nos lleva el Trika, a reconocer esa esencia que se puede llamar Shiva en mí mismo y en todo lo demás. Shiva Mai, una maestra que por lo menos acá hay 3 personas junto conmigo 4 que conocimos, de la que le hablaba Pablo, esta maestra que nos presentó la enseñanza del shaivismo de Cachemira en los años 90, ella ya venía
de mucho antes, en los años 90 la conocí yo, ella ya tenía décadas de trabajo, discípula de Swami Muktananda, ella nos daba el mantra Om Namah Shivaya, que es el mantra a Shiva. Quiere decir salutaciones a Shiva, pero ella ¿qué nos decía? No traducía el mantra Om Namah Shivaya diciendo salutaciones a Shiva, que es lo que quiere decir literalmente. Ella cuando nos lo enseñó, nos decía, este mantra quiere decir, me inclino ante mi propio ser, que es el ser de todos. Que es el ser de todos. Entonces, claro, si uno dice salutaciones a Shiva, después tiene que estar explicando qué es Shiva. Y claro, es riquísimo hablar sobre Shiva. Pero si vamos a hacer una traducción y que contenga toda la intención y toda la práctica, el corazón de la práctica es, saludo a mi propio ser. Yo me reconozco que soy un ser o creo que soy Vyasa, creo que soy Fede acá, sentado hablando en esta asociación. Reconozco que a nivel esencial soy un ser que no cambia, que permanece todo el tiempo ahí, yaciendo. Más allá de lo que me pase a mí como individuo, ese ser siempre está. Reconozco eso, entonces Namah. Reconozco esta esencia. Recuerdo que soy esa esencia. Y después una segunda parte. Reconozco también que esta esencia es lo único que hay. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Esta es la enseñanza que es troncal en el Trika. Si el Trika tiene esta enseñanza, es Trika. Si no tiene esta enseñanza, no es Trika, es otra cosa. Es como la disolución a Shiva, disolverse en la figura de Shiva. Totalmente. Disueltos, es como la función fundamental. Totalmente, exactamente. Entonces, si contiene esta enseñanza, es Trika. Si no la contiene, es otra cosa. Y después, claro, habrá practicantes y devotos de Shiva en un aspecto o en otro que tendrán sus diferencias y su manera, con su propio color, de acercarse a la práctica. ¿Sí? ¿Bien? Gracias. Por favor. Un poquito más de toda esta historia antigua, antes de ir a la historia menos feliz del siglo X y XI para adelante. Les comenté que la bibliografía es muy importante para entender las diferentes escuelas y los diferentes momentos que hubo. Los Shiva Sutras, los textos más antiguos, por decirlo de alguna manera, es difícil hablar de tiempos cuando uno habla de estas doctrinas, pero los textos que uno puede considerar más antiguos se llaman ágamas. Y los ágamas, es muy curioso porque acá hay muchos puntos de contacto también con el Vedanta. El Vedanta tiene los textos primordiales del Vedanta son los Vedas. Y los Vedas son 4 Vedas, como los conocemos hoy, y tienen estas características. Los Vedas no tienen autoría humana. Los Vedas son una enseñanza primordial captada por sabios y compartida, y bueno, después fue puesta en forma de libros, pero transmisión oral durante quién sabe cuánto tiempo. Bueno, los textos más antiguos, dicho esto entre comillas, del Trika, también son textos con la misma categoría, con las mismas características, y se llaman ágamas. Son textos que no tienen autoría humana. Entonces tenemos Vijñana Bhairava Tantra, es un ágama, el Swachanda Tantra y muchos más. ¿Y qué pasa? Los Shiva Sutras, sí hay una fecha en la que se dice que el señor Shiva, Mahadeva, le transmitió esta enseñanza a Vasugupta. Pero, como no hay una autoría humana, aunque se dice que esto ocurrió en el siglo VIII, etc., el Shiva Sutra entra en la categoría de ágama. ¿Sí? Bueno, y después, todos estos maestros de estas épocas, algunos escribieron textos nuevos, perdón, siempre el texto era un reflejo de lo anterior, pero era un texto que en sí era nuevo, para explicar alguna cosa más. Una continuación, Claro. el anterior es milenario. Totalmente. Profundizaciones y otros puntos de vista. Pero muchos de estos maestros lo que hacían también era tomar textos de sus ancestros y comentarlos. Así es que está esto que les comenté, este maestro Kshemaraya comentando los Shiva Sutras, que son estas versiones que tenemos acá de los Shiva Sutras, es esto, y también otros textos que son el mismo Vasugupta, por ejemplo, que recibió los Shiva Sutras, después hizo un comentario a estos Shiva Sutras y también dio a luz un texto muy importante en el Trika que se llama la Spanda Karika. Después, bueno, el Pratyas Vijñahridayam, que es el secreto del autorreconocimiento. Acá hay varios libros muy importantes, sobre todo se destacan 4 o 5 por lo menos, como los tenemos conocidos, como los conocemos hoy en estas últimas décadas, en castellano y en inglés y en los idiomas modernos. Son 4, 5, 8, 10 los principales, y sí, 10 más que 4 o 5.
Y podemos hablar también del Vijñana Bhairava Tantra, recién lo nombré. Hablamos. Bueno, y Abhinavagupta, este maestro tan importante que mencioné recién, tiene algunos libros sumamente importantes. Abhinavagupta tuvo una conjunción, tuvo una vida razonablemente larga, fue muy prolífico, un gran sabio. Entonces, por ejemplo, el texto más importante que compuso es quizás el texto más importante del Trika, que es el Tantra Loka. El Tantra Loka, puesto en libro, no está en castellano, ahora hay una edición en inglés, que ni siquiera estaba en inglés, y son es una cosa así de volúmenes, ¿no? Perdón, varios libros así gorditos, el Tantra Loka. Después el mismo Abhinavagupta compuso una versión más resumida de este libro, que es el Tantra Sara, que también, si Navagupta lo permite, Mahadeva lo permite, para mitad de año quizás consigamos editarlo en ediciones Mahayoga, la primera edición en castellano del Tantra Sara. Y bueno, esta bibliografía sí, Shiva Sutras, Vijñana Bhairava Tantra, Pratya Vijña, ¿no? La esencia del reconocimiento. Denme letra, me estoy olvidando alguno. Spanda-Karika, la mencioné antes. Gracias, Fer. Y el otro que es el Vijñana Bhairava, lo que mencionaste. Sí. Que son las técnicas. Vijñana Bhairava, sí. Ahí estamos. Eso es lo más conocido. Y después hay muchísima bibliografía, pero que todavía está por difundirse, por ser difundida. Bueno, vamos a la historia no tan feliz. Les comentaba que entre los siglos 6, con un pico en el 10, siglos 10-11, fue esta cosa increíble que pasó en Cachemira. ¿Y qué es lo que pasó acá? Musulmanes. Los musulmanes. Una matanza. La matanza de los musulmanes en India fue increíble. Fue una cosa que no se puede ni pensar. Bueno, donde fue más cruenta fue en Cachemira. En la zona de Jammu Cachemira hubo 300 años de invasiones que finalmente redundaron en un dominio y una conquista completa de Cachemira. Y una mayoría musulmana hoy día en Cachemira. Totalmente. Hacia ahí vamos. Y esto, los musulmanes en estas conquistas, vieron, hay invasiones a lo largo de los siglos, ¿no? de las culturas que se visitan con distintas intenciones las unas a las otras. Hay invasiones que lo que buscan es apropiarse de lo ajeno. En este caso, estas invasiones lo que buscaban era destruir lo ajeno. Fue realmente, también es algo para buscar en internet. ¿Quiénes eran los indios o los sikhs? Destruir la cultura para imponer la musulmana. Para imponer los humanos. Sí, Y el dominio. ¿Quiénes? Los indios. No había nadie que quisiera destruir a los musulmanes. Los musulmanes querían destruir a Cachemira. Destruyeron la cultura. Claro. Entonces, para hacer una historia muy larga, bien corta, sí. Sí, igual los musulmanes tienen una historia de destruir varias culturas, porque la verdadera tradición africana también la aniquilaron. Bueno, es parte de su tradición. El cristianismo también hizo cosas así. Para hacer una historia muy larga y muy triste, realmente es muy dolorosa. Para hacerla corta, a partir del siglo XI frenó el desarrollo del Trika en Cachemira y redundó en que después de 300 años de insistir con invasiones, finalmente triunfaron y destruyeron absolutamente el Trika en Cachemira. Y ahí están los musulmanes. Claro, y hoy todavía están los musulmanes. Sí. Entonces, a partir de acá, todo esto quedó completamente oscurecido. La población cachemir, que no son indios, son cachemires, quizás pertenezcan políticamente a India, pero son regiones muy distintivas. No es lo mismo un gujarati que un marathi, que un cachemir, Son distintas etnias. Totalmente, distintas etnias, mucho más diferentes de lo que somos en Latinoamérica, acá los diferentes países de Sudamérica. Voy a tratar de hacer esto bien breve, porque es tremendo, es tremendo. Destruyeron todo, no quedó nada. Y mientras destruían todo, no solamente era la cultura, también eran las personas. Entonces, como decía acá nuestra amiga, la población iba siendo musulmana cada vez más. Hasta el punto que el día de hoy, hace 100 años, casi no quedaban más que 20 familias cachemires tradicionales
en Cachemira. Todo el resto era musulmán. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. ¿Qué pasó? Los musulmanes tuvieron dominio de Cachemira durante 800 años. Nosotros somos sudamericanos, seguramente todos acá. Yo no puedo ni imaginarme, para nosotros 100 años es viejísimo. Si acá hay una casa, hablábamos con Pablo, ¿cuánto hace que está esta asociación acá? ¿Cuántos años, Pablo? ¿105 eran? La biblioteca tiene 105 años, pero acá no, hace menos tiempo. Bueno, 105 años esta institución. Y es, wow. Bueno, 800 años en América, ¿qué había? 1100, no, pero no podemos ni imaginarnos. Es una escala que nosotros como sudamericanos, por lo menos a mí me cuesta muchísimo. Que también los europeos destruyeron la cultura maya, azteca, inca. Ni hablar. Entonces, Genocidio. bueno, después de 800 años de este dominio musulmán, ¿qué pasó? Había un integrante nuevo en la península índica, los británicos. Y también, haciendo muy breve, una historia que también es riquísima, tiene muchos matices, pasó que a fines del siglo XIX, por cuestiones políticas, en realidad los Sikhs habían vencido a los musulmanes y se habían hecho del poder de la zona de Jammu y Cachemira. Después vinieron los británicos que les ganaron a los Sikhs. Y entonces, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pasó que los británicos tenían el dominio de Jammu y Cachemira junto de una buena parte de lo que hoy es India, la British Company, ¿no? La East India British Company, todas estas que no era cultural, era económico, era cuestión de saquear todas las materias primas de India, como, bueno, todo ese asunto. No era una cuestión cultural en absoluto, era económica, financiera, comercial y todo. Entonces, volvemos. Los británicos tenían el control de Jammu y Cachemira, habían destruido a los Sikhs, la población era musulmana. Tenían que delegarle el poder a alguien, no podía ser Sikh y no podía ser musulmán. ¿A qué se lo dieron? A un raya indio, a un rey hindú. Entonces, después de 800, 900 años, volvió a haber un hindú que tradicionalmente tenía cierto respeto por la tradición del Trika, gobernando Cachemira. Entonces, ¿qué hizo este Pratap Singh, era el nombre de este señor? Dijo, las familias las familias cachemires tradicionales, traigan lo que conserven de su tradición y lo vemos. Y empezaron a salir de sótanos, de altillos, enterrados, comidos por insectos, podridos, escritos en corteza de árbol, en papiros, textos que habían estado escondidos durante siglos, que quizás las familias habían pasado completamente en secreto, porque si no era un desastre. Y así fue que se empezó a recuperar un poco de lo que había brillado el Trika entre los siglos 8, 9 y 10. Por eso es que tengo que hacer breve en estas partes. Y ahí fue que en Cachemira, con el auspicio del reinado de esta región, no era reinado de Jammu y Cachemira, empezaron a resucitarse estos textos que habían estado ocultos durante 800 o 900 años. Y ahí fue que empezó, todavía no existía la India, ¿no? La India se independizó en 1947, esto es la primera mitad del siglo XX. No existía la India independiente, pero sí. La India como país, claro. Claro, como imperio, sí. Entonces surgió lo que ahora es la KSTS, es una sigla en inglés, que es la serie de estudios del shaísmo de Cachemira, que son 50, 80, entre volúmenes y títulos, de los milenarios, de los que habían escrito Vasugupta, los ágamas antiguos, milenarios, Vasugupta, Kshemaraya, Abhinavagupta, todos estos maestros, Somananda, Lakshmana Gupta, todos estos maestros lo que habían compuesto y comentado